Y bueno amigos, ya estamos aquí de vuelta para comentar cosas por supuesto relacionadas con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, que seguramente a muchos de ustedes les va a parecer interesante. Lo de siempre, les voy a pedir como único favor que me acompañen hasta el final de este video y que sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos todo tipo de información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cositas que bueno, en este parón de selecciones siempre cuesta encontrar cosas que comentar, pero al final salen cosas todos los días y a uno le da como para hacer un video un poco interesante, la verdad, a excepción de hace 2 días que realmente no había mucho que comentar y decidí no hacer video ese día. Y bueno, una de las cosas que quiero comentar rápidamente es que hace unos días veíamos como un socio del Barça empezaba a denunciar un montón de cosas, empezaba a pedir la dimisión de Laporta, empezaba a hablar de que era un escándalo el caso de Enríquez Negreira y que era aberrante ver a Laporta todavía al frente del Barça, teniendo en cuenta que la única razón, como lo dijo bien claro el juez, de que no esté imputado Joan Laporta es que la ley le protege en ese aspecto porque ya el delito había prescrito. Y otra de las cosas que ha pasado recientemente es que el Barça comunicó que el próximo 21 se efectuará la asamblea como normalmente hacen. Y lo ha comunicado el Barça que será de forma telemática, algo que los socios les ha hecho poco gracia. Dicen que en los estatutos no está contemplado que en esta modalidad de cumbre y que por supuesto ya no hay ningún tipo de restricciones de movilidad o de reunión específica como si lo declaraban algunos estados hace recientemente con el tema del COVID, que habían restricciones y que bueno, la ley en ese aspecto les protegía. Hay mucha gente hablando muchas cosas al respecto sobre esto, hay mucha gente que dice que el Barça es porque intenta tapar algo que seguramente no quieren que el mundo se entere, sobre todo sus socios, que de una manera, hacerlo de manera telemática, seguramente les permitirá seguir tapando muchas cosas, así como lo del salario de Joao Félix, que hace poco veíamos cómo pasaba de 400.000 euros a 4 millones de euros por haber marcado un gol a Lamberes. Es que es absolutamente impresionante todo lo que sucede en torno a este club. De hecho, se habla que habrían enviado un burofax donde algunos socios habían firmado que esto era inviable y que las leyes en este caso le protegían para poder solicitar que la reunión no se hiciera de forma telemática, ya que le encontraban poco sentido. A mí cada vez me parece que a Laporta se le está llegando más el agua al cuello, definitivamente se les está llegando más el agua al cuello, y vamos a ver cómo acaba la cosa de Joan Laporta, pero sí me llamó mucho la atención específicamente que los socios estén enviando burofax para este tipo de cosas. Significa que tal vez muchos de ellos han perdido cierta confianza o la poca credibilidad que tenían en Joan Laporta. Hablando un poco del Barça, me llama mucho la atención cómo la gente esta vive inflando los futbolistas de una manera impresionante. En este caso vamos a repasar rápidamente una lista que tengo aquí. Me voy a pasar a la pantalla porque quiero que la veamos juntos, porque es muy llamativo, amigos, ver cómo esta gente del Barça viven inflando a los futbolistas de una manera impresionante. Aquí vamos a ver algo que han publicado en Marca, que es la de fuente de Transfer Market, quien ha actualizado la lista de los futbolistas que más se han revalorizado en los últimos días en la Liga Española. Y hay algo que me llama mucho la atención. Vamos a repasarlo juntos, por supuesto. Aquí hay una listica bastante interesante. Y por supuesto vamos a comentar porque me recuerda muchas cosas definitivamente esto. Aquí está ya la página. Vamos a ir dándole ver galería. En el puesto número 15 aparece Rodrigo Riquelme del Atlético de Madrid. Voy a tratar de cambiarme yo de sitio porque creo que estoy estorbando. Y bien, ya lo tenemos acá. Rodrigo Riquelme del Atlético de Madrid, que abajo dice que el valor actual es de 18 millones y que se ha revalorizado en 6 millones de euros. Si seguimos avanzando, nos encontramos con Brian Zaragoza, 8 millones, subió 6.5. Fermín López, 8 millones, subió 7.7 millones. Asane Diao del Real Betis subió de prácticamente 1 millón de euros, mejor dicho, 200.000 euros a 8 millones. Diego López del Valencia vale 10 millones, costaba 8.5. Ander Barrenechea, 15 millones, ha aumentado también y considerablemente su cifra. Nico Williams subió a 40 millones, ha aumentado 10 millones de euros su valor. Sabio
Tiene un valor actual de 20 millones del Girona. Pablo Barrios del Atlético aumentó 15 millones al total de 20. Nahuel Molina aumentó 15, ya vale 15 millones. Frenkie de Jong aumentó 15, ahora vale 90 millones. Javi Guerra, 20 millones, ha aumentado 18 millones el futbolista del Valencia. Taque Cubo aumentó 25, ya vale 50. Lamine Yamal, 50 millones, aumentó 25 millones y por supuesto aparece Jude Bellingham como número uno que vale 150 millones y aumentó su valor en 30 millones. Me llama poderosamente la atención esto de Lamine Yamal, 50 millones, aumentó su valor de 25 millones de euros y Bellingham aumentó 30, es decir, una pequeña diferencia de 5 millones. Me llama mucho la atención saber que Lamine Yamal, por haber hecho dos partidos interesantes con el Barça y que lleva apenas esta es su primera temporada en primera división y que haya, si lo comparamos con los números de Bellingham, o sea, es que son poco comparables y que sea prácticamente el mismo valor el que hayan incrementado. Me llama mucho la atención eso y no dejo de acordarme de futbolistas como por ejemplo Ansu Fati, cómo lo inflaron de una manera impresionante, porque repito, ¿qué ha hecho Lamine Yamal para aumentar su valor 25 millones? Claro que esto se valora muchas cosas como la edad, que no sé qué, pero es que es definitivamente increíble. No deja de sorprenderme esta gente cómo manejan este tipo de situaciones honestamente. Vamos a repasar ya para finalizar algo del Lendoiro, que es el expresidente del Deportivo La Coruña. Ha dicho algo relacionado con el Barça y finalizamos con algo de Martín Odegaard que también me pareció muy interesante. Dice Lendoiro, el Barça va a quedar marcado por el caso Negreira para siempre. En una entrevista que ha concedido en radio esta noche, el abonado y que bueno, alguna vez fue presidente del Deportivo La Coruña, ha dejado lo siguiente. Me huele muy mal. Las pruebas son irrefutables. Son muchos millones de euros pagados y eso nadie lo regala. Eso no se puede permitir. Si sumamos el Barcelona va a quedar marcado para siempre después de esto. Y bueno, la verdad es que es bastante interesante porque es creo que lo que pensamos absolutamente todos nosotros. Creo que nos ponemos a pensar un poco y da igual ya prácticamente lo que diga el juez, las pruebas están ahí, lo que está sucediendo está ahí, lo que está siendo investigado y además imputado el Barça están ahí. Y creo que me he identificado al 100% con las palabras de este señor que ha dicho que el Barça, pase lo que pase, va a quedar marcado de por vida. Ese pedazo de su historia, que seguramente sea la más grande, va a quedar manchada de por vida. Y es jodido decirlo porque tengo amigos culés y sé que les puede joder muchísimo, pero creo que en toda la razón del mundo vamos a tener aquí esto presente por siempre y creo que es una mancha que en la vida se van a poder quitar de encima. Cerramos con lo que ha dicho Martín Odegaard, porque ha dicho algo muy interesante. Dice, la gran diferencia es que llegué al Real Madrid y entrené con los mejores del mundo, pero venía de otro equipo con otros objetivos. Jugué con ellos y disfruté, pero necesitaba jugar, seguir creciendo. Quizás la oportunidad llegó demasiado pronto. Fue una gran experiencia. Me ayudó a madurar, estoy contento con la decisión tomada. El Real Madrid es el más grande del mundo, la presión se nota, aunque no fuera como cuando Beckham, Ronaldo y compañía. Bueno, uno de los referentes del Arsenal y de la selección de Noruega que mañana va a intentar clasificarse a la Eurocopa al enfrentarse a España ha dejado algo muy interesante porque para mí es muy interesante pensar que Martín Odegaard no termina de cerrar la puerta. Es interesante pensar y escucharlo decir que el Real Madrid es el club más grande del mundo, eso para tenerlo en cuenta porque parece que no hay ningún tipo de resentimiento. Además dice que le ayudó a madurar muchísimo, que él necesitaba jugar. Es cierto que le han caído muchas críticas, a mí me parece un estupendo futbolista. Y bueno, dice que le vino demasiado pronto todo eso. Yo creo que lo que fue demasiado pronto fue precipitarse él a tomar esa decisión de marcharse del Real Madrid cuando no estaba gozando de minutos. Ahí están casos como los de Camavinga, perfectamente viejos como Casemiro, Carvajal, que tuvieron que irse a buscarse la vida en otros clubes y después venir a luchar. Muchos futbolistas que se han tenido que ganar ese puesto. Y pues Martín Odegaard decidió marcharse antes de tiempo. A mí me parece que no termina de cerrar la puerta, aunque yo a día de hoy, pese a que me parece un enorme futbolista, veo muy poca lógica que el Real Madrid vaya a ejecutar un movimiento por Martín Odegaard. Tendría que explotar en unas cifras de producir goles absolutamente bestiales para pensar que Odegaard tiene una oportunidad de volver al Real Madrid. La verdad lo veo muy inviable a día de hoy. Pero bueno, lo importante es que, como les digo, deja eso ahí como la puerta abierta, como que tal vez fue demasiado pronto. También deja muy claro que el Real Madrid es el club más grande del mundo, que la experiencia le sirvió para algo, que se siente que es el club más grande del mundo. Y me alegra de verdad escucharle hablar así, porque pese a la decisión que para mí es equivocada, porque creo que en el Real Madrid no le hubiera ido mucho mejor. Es más, ya hubiera ganado la Champions, para decirlo así.
Pero bueno, cada quien hace con su carrera deportiva lo que quiere y repito, lo que más me ha gustado es que maneja el respeto y como en el futuro no sabemos qué va a pasar y él deja la puerta abierta, veremos qué es lo que pasa con Martin Odegaard. No sé qué opinan ustedes de todos los temas que les he traído el día de hoy. Lo de siempre, gracias por acompañarme, déjame tu opinión, tu like, si estás viéndome por primera vez, suscríbete a este canal, todas esas cositas. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao.